El tema que vamos a explicar ahora se llama estadística, ¿vale? Datos y gráficos. Esto cuando estábamos en la UC, ¿vale? Alguna vez ha salido algún problema de estos y os he explicado estos contenidos, ¿vale? Entonces, mirad, en cuanto a los datos y a los gráficos, ¿vale? Pues muchas veces se hacen estudios, ¿vale? Y entonces en esos estudios, ¿vale? Bueno, pues muchas veces unos datos de los que te suelen pedir, ¿vale? Es calcular la media, calcular la moda, calcular la mediana, ¿vale? A veces te piden calcular la media, la moda y la mediana, ¿vale? Después muchas veces te piden calcular la tabla de frecuencias, ¿vale? Y te pide, ¿vale? Realizar la representación gráfica, ¿vale? Es decir, el tema de estadística es más extenso, pero normalmente en los exámenes de graduado, yo me estoy centrando a lo que sale en los exámenes de graduado, ¿vale? Siempre suele salir o la media o la moda, alguna vez ha salido la mediana y la tabla de frecuencias y la representación. Es decir, hay más conceptos, pero normalmente suelen ser estos los que se suelen repetir, ¿vale? Y los que suelen salir en todos los exámenes de graduado, o en la mayoría, en la mucha mayoría, ¿vale? Entonces, voy a explicar cómo se calcula la media, ¿eh? Vamos a calcular la media. Vale. Imaginaros que yo tengo una serie de datos. Tengo, por ejemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 1. ¿Vale? Tú imagínate, bueno, pues esto es, imaginaros que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Que yo le he preguntado a 8 personas, ¿vale? ¿Cuántos hijos tienen? Y entonces uno me ha dicho que tenían dos, otros me han dicho que tenían dos, otros tenían dos, otros tenían tres, otros tenían tres, otros tenían cinco, otro tenía cinco y otro tenía uno, ¿vale? Entonces le he preguntado a 8 familias y esas 8 familias me han dicho los hijos que tenían. Y me piden que calcule la media, ¿vale? Pues la media tendría que sumar 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 5 más 5 y más uno. Y dividido todo ¿entre cuánto? Pues entre 8. ¿Por qué? Porque se lo he preguntado a 8 familias, aparte tengo 8 datos. Eso lo que me diera sería la media. Igual como, pues imaginaros que tengo en una asignatura, tengo un 2 un 2 un 2 un 3 un 3 un 5 y un 1. ¿Qué nota me pondría media la profesora? Pues te sumaría todo y te lo pondría por el número, te lo dividiría por el número, en este caso, de notas que tienes. ¿Vale? Eso para calcular la media. La moda es lo que más se repite. En este caso, la nota o los hijos que más se llevan, en este caso, pues yo he hecho un estudio a 8 familias, ¿vale? Y las 8 familias, pues bueno, pues da la casualidad que hay 3 familias que me han dicho que tienen 2 hijos. Entonces, 2 hijos es el número de hijos que se repite, ¿vale? Es decir, la moda es lo que más se lleva, en este caso sería el 2. En el problema, en el ejemplo que os he puesto de las notas de una asignatura, ¿vale? Pues sería el 2. El suspendido es lo que más se lleva, en este caso sería el 2. ¿Vale? Es decir, la moda es lo que más se lleva. Y la mediana es siempre la que ocupa el lugar central. Entonces, para calcular la mediana, lo que tienes que hacer es ordenar esos números que tengo ahí. ¿Vale? Entonces pondría primero el 1, después el 2, después el 2, después el 2, después el 3, después el 3 y el 5. ¿Vale? Pongo el 1 delante. Ordeno esos números, esos datos que me dan. ¿Vale? Y entonces, la mediana son las que ocupan el lugar central. Si os dais cuenta, aquí el lugar central, pues en teoría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Me falta otro 5, perdón. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí hay estos dos números que son los que ocupan el lugar central. ¿Os dais cuenta? 3 aquí, 3 aquí. Entonces los que ocupan el lugar central serían el 2 y el 3. Pues entonces haría 2 más 3 y lo dividiría entre 2. 5 partido de 2, 2,5.
Entonces 2,5 sería la mediana. Imaginaros que en vez de tener 8 números, tuviera 7. 1, 2, 2, 2, 3, 3 y 5. ¿Vale? Quito 1. ¿Cuál sería el que ocupa el lugar central, que es la mediana? El 2. ¿Vale? Entonces aquí no tendría que hacer ninguna suma ni dividido por 2. ¿Vale? Aquí no tendría que hacer la media de estos dos números. ¿Vale? Es decir, que cuando yo tengo un número par de cantidades, cojo los dos lugares, los dos números centrales y hago la media. Y cuando tengo, ¿vale?, el número de cantidades o los números de datos que me dan son impares, el que ocupa el lugar central es la mediana. ¿Vale? Vale. Bueno, pues seguimos con estos datos. Ya he calculado la media, la moda y la mediana. Imagínate que tenemos estos datos y hay un concepto que suele salir muchas veces, la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias quiere decir que lo que está desordenado yo lo ordene, ¿vale? Y entonces mirad, se pone X sub i, F sub i. Y aquí se pone que los números que tengo ordenadamente. Es decir, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 5. ¿Vale? Muchas veces o te piden calcular la tabla de frecuencias o ya te la dan. Vale, vamos a calcularla, mirad. Y ahora, lo que hago es contar. ¿El 1 cuántas veces se repite? 1. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 5? 2 veces. Eso es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias en teoría es lo que está desordenado, yo lo ordeno. ¿Vale? ¿Está claro? Que aquí me tiene que dar 8. Porque en teoría son a las 8 familias que yo he tratado, que yo les he preguntado, ¿vale? O las 8 notas que he sacado en un examen. En un examen, no, en una asignatura. ¿Vale? Eso es lo que es la tabla de frecuencias. Esto se llamaría tabla frecuencia. ¿Vale? Y el otro caso es que te pidan una representación gráfica. La representación gráfica la puedes hacer, hay varios, bueno, pues puede ser un diagrama de barras, puede ser un polígono de frecuencias, muchas veces pueden haber también un sector circular, ¿vale? Puede ser en forma de círculo, muchas veces, pues por ejemplo, cuando se acercan las elecciones, muchas veces hemos visto estas representaciones, ¿no? Que hemos visto todo aquí el PSOE, ¿no? Aquí hemos visto un trocito del PP, aquí por ejemplo Vox, ¿vale? Pues esto es un diagrama por sectores, ¿vale? Pero bueno, normalmente no te lo suelen poner así, Normalmente no te lo suelen poner así, ¿vale? Entonces te suelen poner, normalmente no te especifican qué tipo de tabla de frecuencias tienes que hacer, pero bueno, yo normalmente la hago así. Vale, entonces, ¿aquí qué se pone? Aquí se pone el X sub i. Se pone el 1, se pone el 2, se pone el 3, aquí estaría el 4 y aquí estaría el 5. ¿Vale? Y aquí se pone las veces que se repiten. Pues sería el 1, el 2 y el 3. Intentar siempre, en el examen yo os aconsejaría que os llevaréis una reglita, ¿vale? Intentar siempre hacer la misma medida. ¿Vale? Y ahora vamos a representarlo gráficamente. Vale. Te dice que una familia, un hijo. Ya está. 2, 3 hijos. Hay familias que dicen que tienen 3 hijos. ¿Vale? 3, 2. Y el 5, 2. ¿Vale? Aquí no quedaría nada. Eso sería un diagrama de barras. ¿Vale? ¿Lo veis? Barras de polígono, ¿vale? Polígonos. Pues eso sería la representación gráfica, ¿vale? En este caso, o de las notas, o en este caso, los hijos que tienen 8 familias. ¿Vale? Está claro que si se ve aquí, ¿vale? Que este es la moda. Hay 3 familias que tienen, bueno, pues 2 hijos. Bueno, pues esto es un contenido que suelen salir en los exámenes de graduado, ¿vale?
haremos problemas de este tipo, ¿vale? En cuanto a lo de estadística.